¿Estáis viendo esa pizza sin bordes? ¡Oh, lo pilláis! ¡La pizza sin bordes! ¡Dios mío, porque no tiene bordes! Pero el borde es lo único que queda. Debería empezar a calmarme para mis vídeos. No, en realidad no, porque eso es lo que más gracia da. Pues bienvenidos a la segunda parte de gente que hace absolutos fails más ridículos en la cocina. Y en este caso, pues no sé qué coño quería hacer. En el vídeo anterior vimos una pizza que parecía una bomba atómica. Y en este vemos una pizza que lo único que queda son los bordes. Dallas Review Mini. Esto es lo que ocurre cuando le pides a Satán que te cocine algunos espaguetis. En serio, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿La pasta es flamable? Bueno, supongo que igual si puso el fuego muy alto, es posible que el fuego llegara por los lados y entonces empezara a quemar todo esto. Podría ser. Dalasito científicosito. Esto es un pastel de erizo y eso es el resultado del pastel de erizo que le puso la dentadura esta de chuchería. Maldito Dallas, te copias de Naya. Esto se supone que es una explosión de caca, ¿vale? Su caca estaba haciéndose y entonces llegó un momento en el que su caca explotó y tenía una tapa de sartén en el culo para cocer la caquita y entonces de repente hizo... Vale, no es que sea una cocina que haya explotado, no explotó la olla sino explotó su culo. Y diréis, ¿y quién coño tiene sartenes en el baño? Nadie, porque está haciendo caca en la cocina, porque se come su caca también. Ya está. Otro de expectativa versus realidad. Y es que esto es un pancake de Mickey Mouse y se transforma en... Dito. ¿Qué mierda es esta? Es más, es que ni siquiera le pusieron las mismas cosas. Aquí tiene... Esto creo que es una cereza, estos son pasas y esto es una piña. Y aquí lo hizo todo de pancake. Normal que le quede así. Vamos. Un día haré mi propia receta de esto y veréis todos qué guay me queda. Admirad todos estos muffins. Estos muffins que se terminan comiendo al molde. Y al final lo que haces tú es comerte el molde también. ¿Cómo puede quedar tan mal unos... Por cierto, las magdalenas son los muffins de los pobres. Malditos muffins. ¿Por qué se han adueñado de nuestra lengua? ¿Qué hay de malo en llamarlos magdalenas? Malditos hipsters del Starbucks. Dios a mierda con vuestros muffins y vuestros frappuccino. Es un café de toda la vida. Y una magdalena. Unos corazones de bacon que cocinados son la realidad del amor, ¿de acuerdo? Esto es como te esperas que sea tu primer amor. Bonito, bien alineado, con una forma preciosa y casi perfecta. Pero lo que te encuentras en realidad en el amor es tú quemado, tú muy quemado, tus amigos más quemados aún y con menos forma todavía, y tu grasa creciendo y saliendo a burbujitas por tu piel. Sí, eso es exactamente lo que pasa en todos los romances, ¿de acuerdo? Que la grasa termina saliendo por burbujitas a través de tus poros. ¿Y esto qué? ¿Esto es una M? ¿Qué coño es? M de mierda, ¿no? Esto es alguien que se le ocurrió que combinar las verduras con los cereales era una buena idea. ¡Qué asco! Y encima con la cucharita este diseño con los dibujitos. Qué fino, por favor. Esto es, creo que un helado con jamón cocido y pececitos de... O sea, y pez empanado. Por cierto, tengo que contaros una anécdota. Y es que esto me acaba de recordar a cuando estuve en Dublín. Cuando tenía 16 años, hice uno de estos intercambios de casa donde alguien venía a tu país y tú te ibas a su país con su familia. Y me acuerdo que viví una experiencia asquerosamente horrible. ¿Por qué? Os lo voy a contar. Resulta que, al menos el sitio donde yo estuve, la dieta era repulsivamente asquerosa. Al nivel de que las ensaladas eran canónigos con 2 o 3 tomates cherry. Pero los canónigos son bastante ácidos y amargos cuando no les pones nada extra. Entonces no les ponía ni siquiera aceite. De hecho les dije, ¿no le ponéis aceite a la ensalada? Y ellos me miraron en plan de... ¿Qué dice este español loco? ¿Cómo vamos a poner aceite a la ensalada? Y me enseñaron un bote de aceite de girasol. No me acuerdo muy bien, que le ponían, pero un aceite de mierda que no servía para poner a la ensalada, ¿de acuerdo? Era asqueroso. Y yo me quedo como, vale, pues nada, me comí la ensalada así tal cual. Y yo me la comía en plan de intentando dosificar los tomates cherry, porque era como, oh Dios mío, un tomate cherry, no puedo. Tengo que combinarlo con muchos canónigos para que esto no me sepa tan mal. En fin, la cuestión es que esa familia donde me quedé...
cada vez que me acuerdo. Desde que llegué no paraban de hablar de que dentro de poco iba a ser el cumpleaños de no me acuerdo quién. Y llevaban todo el mes que me quedé ahí diciendo, sí, la semana que viene es el cumpleaños de no sé quién, y van a traer la tarta. Oh, y todos, the cake, oh my god, the cake. Y yo pensando, Dios, la tarta tiene que ser lo único bueno que hay en este puto país de comida. Por cierto, la comida en el supermercado estaba buena, pero lo de esa gente era algún tipo de enfermedad que tenían las papilas gustativas que no habían que se comiera la puta mierda. En fin, sigo con la historia. La cuestión es que después de 3 semanas de agobiarme con the cake is so good, oh my gosh, Daracito, tienes que taste esto. Soy imbécil. Y cuando por fin traen the cake, es que cada vez que me acuerdo de esa mierda me dan ganas de vomitar. De repente, la madre de la familia trae un bol de cristal como este de aquí, ¿de acuerdo? De este estilo exactamente. Y eran 2 capas. La capa de arriba era un helado de fresa de bloque. Pero de estos helados cutres de fresa que no tienen nada, no tienen trocitos de frutas, no tienen trocitos de galleta, no tienen trocitos de nada. Es simplemente una capa rosada de helado de bloque de fresa y se acabó. Y tú dirás, bueno, el de cake para ellos es un puto helado. Y ya estabas diciendo, si te sabes lo que es el Portal, dirás, the cake is alive, the cake is alive. Muy pocos lo pillarán, pero los que lo pillen se les hará mucha gracia este puto chiste de mierda que van a inventar. La cuestión es que por la parte de abajo de ese bloque tenía verdura. Pero no verdura de cualquier tipo, tenía puerros. ¿Sabéis lo que son los puerros? Que son extremadamente... con muchos hilos y cuesta un poco de masticar. Y estaban ardiendo. Es decir, por arriba estaba el helado frío y por debajo los puerros ardiendo. ¿Os hacéis una idea de la combinación? De helado malo, además, por arriba helado y por debajo los puerros recién sacados del horno, que costaban de masticar y no tenían nada que ver con el sabor de helado. Y todos estaban en plan de this is so good, oh my god, soy irlandés y no tengo ni puta idea de qué me estoy comiendo. Asqueroso. The cake is a fucking lie. Expectativa de hacer Santa Claus con fresas y nata y hacen, pues, yo que sé qué coño es esto. Esto es una puta mierda. Mirad a este, por favor. Está en plan, me derrito. No, ayúdame, papu. No sé qué coño es esta puta mierda, pero sí, el Kill Me lo merece definitivamente. Esta pizza es para la gente que dice que le gusta tostadita. Pues toma, cáncer para todos. Sí, por cierto, comer cosas quemadas aumenta las probabilidades de tener cáncer, así que no comáis cosas quemadas, ¿vale? Consejito médico de Dallas. ¿Qué es esto? Manzanas de caramelo. Y terminan esta puta mierda. Manzanas que están sangrando. ¿Os acordáis en el colegio cuando estudiasteis lo que eran las estalactitas y las estalagmitas? Que era lo que salían de las cuevas hacia arriba o lo que salían de las cuevas hacia abajo. Pues esto es, las estalactitas y las estalagmitas. Mis chistes, por favor. Un taco con espagueti. Esto es cocina innovadora, moderna, increíble. Esto es sopa hecha con pan alrededor, ¿qué coño es? Esto es un sándwich con hielo para destrozarte los dientes ahí, me imagino, no sé. Esto, aunque no lo parezca, son plátanos con chocolate. Tienen una pinta tan hermosamente rica. Están como tan apetecibles. Eso es caca, ¿vale? Es caca. Todos lo estamos pensando, pero no quiero ser repetitivo con mis chistes. En realidad sí que quiero, es caca. Por lo visto, Ziploc es una marca de hamburguesa. Y no sé qué coño le hicieron, que le pusieron el logo aquí encima del queso, no entiendo nada. Aquí alguien está haciendo sus perritos calientes con la cafetera, porque poner una olla al fuego es tan difícil. Y sí, amigos, a todos nos ha ocurrido en algún momento si hemos intentado cocinar algo con queso rallado y no teníamos queso rallado, sino que solo teníamos queso en lonchas. Pues esta persona también lo ha hecho. Ha hecho la tristeza que muchos hemos hecho: poner una loncha de queso encima de la comida porque no tenía queso rallado. Guisantes con una loncha de queso. Ni la comida del hospital luce tan triste. Para la gente que no le gusta limpiar platos, pues se hace un espagueti en una copa. Muy bien. Esto es la pizza hot dog, que no sabe si convertirse en un hot dog o terminar de ser una pizza. En realidad no tiene mala pinta, sinceramente. Estos son magdalenas con salchicha, que no sé yo hasta qué punto eso está bueno, pero alguien decidió hacerlo con la salchicha demasiado grande. Tiene algún tipo de complejo en el cuerpo, no lo sé. Y entonces pues hizo las salchichas estas que salen como si fueran putos aliens de la barriga de alguien. Esto es un pastel de carne con forma de trenes y el resultado es la matanza de Texas. Esto es un molde para hacer galletas en forma de caballo, que desgraciadamente se convirtió el caballo en una especie de manatí. Es una puta morsa.
Es una puta morsa, tío, mirad esto, en serio. Queriendo hacer cookies rellenas, pues ha terminado haciendo una cosa. Bueno, eso sí os ha gustado mucho el vídeo de hoy. Si queréis que haga una tercera parte de Fails en la cocina, pues debéis decírmelo y haré una tercera parte de Fails en la cocina. Además, tenéis una promoción y es que te suscribís a mi canal, automáticamente haces un fail en la cocina. Ya está, como en la parte anterior. Así que enviadme todos vuestros fails en la cocina y me etiquetáis en mi Instagram, que es @dalacito, no dalacito, no. Y así, como siempre. Hasta mañana. ¡Adiós!